PHP y bueno, principalmente en cualquier lenguaje de programación, si vemos la definición, una variable simplemente es una posición de memoria, en el cual pues obviamente para la programación nos sirve para poder almacenar información, ¿sí? Regularmente bueno, viene asociado con un nombre, el cual nos permite referenciar la posición para no tener que decir a lo mejor un número en hexadecimal o una posición numérica, si no lo representamos por medio de un nombre, ¿sí? Lo utilizamos mucho para poder hacer operaciones, guardar información, poderla modificar, hacer procedimiento, no sé. El trabajo con la información que vamos a tener de forma dinámica, pues lo tenemos mediante las variables, ¿no? Bueno, en PHP las variables son muy particulares. Dentro de los lenguajes de programación hay un concepto que se le llama tipo de dato. El tipo de dato es el que le ayuda al lenguaje a decidir cómo va a interpretar la información. Por ejemplo, si nosotros tenemos un número, a lo mejor un 3, un 5, no sé, cualquiera de los números, y nosotros lo almacenamos en una variable y le aplicamos alguna operación, el lenguaje debe de saber que realmente es un número, que realmente estamos hablando de que es ese 5 que yo lo considero como la cantidad de alguna cosa, ¿sí? Ya que ese 5 pues es un carácter que se convierte en una codificación especial y que la máquina pues lo tiene que interpretar de otra manera, es un código diferente, no es un código binario. Entonces, con el tipo de dato nosotros le decimos al lenguaje de programación, ¿sabes qué? Este 5 no es un carácter, es realmente un numérico y lo puedes sumar, lo puedes multiplicar, lo puedes restar, etcétera, etcétera. Entonces, de cierta manera, junto con el concepto de variable, pues viene marcado mucho un tipo de dato. PHP tiene dos características principales. La primera de ellas es de que su tipado o sus tipos de datos son débilmente. ¿Qué significa esto? Pues de que dentro del intérprete de PHP, él trata de entender cuál es el tipo de información que se va a almacenar, cuál es el tipo de información que está teniendo la variable y a partir de ahí trabaja la información de acuerdo a cómo lo interpreta. Y eso está muy padre y está muy noble porque no tendríamos nosotros que declarar específicamente, mira, tengo una variable que se llama X y debe de ser entero. Tengo una variable que se llama Y debe de ser a lo mejor numérico. Entonces, de cierta manera, es muy noble en ese aspecto, ¿no? La segunda característica que tenemos de PHP es de que su tipado es dinámico. ¿Qué significa esto? Pues una variable no está cerrada a un tipo de dato únicamente. Es decir, puede estar cambiando a lo largo del programa o inclusive hay instrucciones que hacen un tipo de conversión o casting, se le llama dentro de la programación, para poder interpretar esa información y pueda ser trabajada de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo así rápidamente. Primero, pues nos aseguramos que nuestro servidor esté corriendo, ¿sí? Recordemos que esta es una carpeta que está en el lugar ubicado donde está apuntando el servidor. Ahí está, ¿sí? Algo que no mencionamos en el video pasado, en el caso de Apache, en la mayoría de los servidores, siempre que nosotros le pongamos el valor de la carpeta, él va a buscar que internamente haya un archivo de nombre index. Desde que nosotros ponemos el nombre de la carpeta, él automáticamente busca ese index y es el que va a mostrar dentro del navegador, ya sea que sea HTML, ya sea que sea PHP, ya sea que sea a lo mejor alguna otra extensión, pero va a buscar lo que es el index, ¿no? Entonces, no es necesario que nosotros lo pongamos. Si lo ponemos, no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, entonces, estamos trabajando en nuestro archivo index. Se lo voy a dejar para que sea un poquito más entendible. Y bueno, aquí tengo una pequeña paginita en HTML muy rápida, que es la que estoy mostrando, ¿sí? Y aquí es donde nosotros vamos a hacer las pruebas, ¿no? Primeramente, una variable en PHP, regularmente estamos acostumbrados que cuando empieza lo que es un documento, pues abrimos nuestro código
de PHP y podemos nosotros empezar a declarar y podemos nosotros a trabajar con lo que va a ser la información o las variables, ¿sí? Una variable en PHP siempre nosotros lo vamos a empezar con un símbolo de peso y posteriormente puede llevar un guión bajo o puede llevar una letra al inicio del nombre. A partir de ahí nosotros lo podemos combinar con números, lo podemos combinar a lo mejor con otro símbolo o podemos de repente ponerle una frase, ¿no? ¿Qué sé yo? Vamos a decirlo que esto para mí es una variable, ¿sí? La variable pues se llama A3-Kiko y lo puedo reconocer porque empieza con este símbolo de peso, ¿no? ¿Qué nombre les puedo poner? Les puedo poner el que yo quiera. Le puedo poner a lo mejor A, X, Chuchita, lo que sea, no importa, ¿sí? Siempre y cuando cumpla ciertas reglas. ¿Cuáles son las reglas? Pues no podemos nosotros tener variables con espacios, no podemos tener variables con operadores, por ejemplo, que esté multiplicando, ¿sí? No puedo tener a lo mejor variables que manejen caracteres especiales, ¿no? Que a lo mejor tienen una funcionalidad para lo que va a ser el lenguaje. Siempre y cuando nosotros pongamos el nombre no hay ningún tipo de problema. Algunos otros lenguajes también manejan lo que son las palabras reservadas, ¿sí? Hay palabras reservadas que nosotros, el editor ya las considera como variables ya definidas, por ejemplo la sesión, por ejemplo el get, por ejemplo, pero es muy difícil que nosotros las llegamos a confundir porque, bueno, tienen una forma, una especificación ya definida que es muy complicado que las confundamos, ¿no? Pero no se pueden utilizar también. Como buena práctica de programación es recomendable que el número pues interprete el valor que debe tener la información, ¿no? Automáticamente con el nombre de edad, pues yo ya estoy, o me puedo imaginar que estoy trabajando con un valor numérico que va a ser a lo mejor entre 0 y 100, más o menos. Entonces ya más o menos me doy una idea, ¿no? Entonces las variables siempre las vamos a declarar siempre con un símbolo de peso, ¿no? Algo importante que también no mencionamos, voy a poner aquí un pequeño párrafo. Algo que no mencionamos también es de que en la parte de PHP, cuando nosotros tenemos un bloque de código que nosotros abrimos al principio, pertenece al mismo contexto de toda la página, por lo tanto, el abrir un bloque o declarar o hacer alguna operación aquí se traspasa a todo el bloque que corresponde a la página o a la misma petición que se está haciendo, ¿sí? Por lo tanto, si yo aquí, el comando que veíamos la vez pasada, que era echo, si yo mando poner la edad, recuerden que cada una de las instrucciones siempre deben de terminar con punto y coma, automáticamente lo que está pasando es de que aquí ya me genera el valor, ya declaré el valor, ya tengo el valor de 10, automáticamente cuando llega acá, pues la variable pertenece a todo el contexto de la página, entonces las puedo yo manejar o las puedo yo estar trabajando, aunque sinceramente cuando combinamos este código de HTML con código de PHP, pues se vuelve de cierta manera un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, es una práctica que se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo tengo aquí edad, tengo aquí un eco y automáticamente si yo veo aquí el resultado, pues ya tengo aquí el valor de, de, de la edad, ¿no? O de lo que tiene la variable. Voy a poner aquí un letrero para que se alcance a ver. Aquí importante, con PHP se concatena con un punto. Voy a poner así. Entonces aquí tenemos la edad de 10. Entonces ya tenemos esta forma de trabajar, esta forma de almacenar información e irla manteniendo hasta acá, ¿no? Tenemos tipos de datos de diversos tipos. Vamos a ponerle aquí, no sé, de trabajo. Que a lo mejor yo tenga 5, ¿sí? Y a lo mejor edad, le voy a decir que sea edad más el trabajo. Esto para los que ya han programado de cierta manera, pues genera un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros le ponemos unas comillas, PHP ya lo interpreta como si fuera una cadena.
Es decir, él sabe que es una cadena, ¿sí? Eh, Desde el momento que lo interpreta con una cadena, sumarlo con un número, pues entonces nosotros tendríamos un tipo de problema, ¿sí? Quiere decir que aquí yo tengo 5 y tengo 10, entonces pues me daría un problema porque una es una cadena y otra es otro tipo de valor. Sin embargo, PHP es noble, ¿no? Lo que va a pasar es de que aquí él va a tratar de interpretar cuál es el valor que se está buscando mediante la operación que estoy tratando de hacer, que es sobre un valor numérico, y de todos modos voy a obtener el resultado sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa si yo le pongo 5A? Este sí no puede ser interpretado como número, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el intérprete? Te va a decir, ¿sabes qué? Tú buscas un número, lo estás tratando de sumar, no te entiendo qué número estás diciendo, entonces te lo voy a poner como cero. Entonces, si yo lo veo, aquí en esta parte, me va a hacer la operación, pero me está indicando que hay un número que está mal formado, ¿sí? En este caso, a pesar de esto, me hace la operación. ¿Qué pasa si yo de repente lo volteo, ¿sí? Aquí ya no me lo reconoce como numérico, entonces me dice que encuentra un valor no numérico, me da una advertencia, pero PHP sigue de todos modos ejecutando el código. Esas son de las cosas que hablamos que el lenguaje es muy noble, ¿no? De cierta manera. Entonces, bueno, hay una forma de abreviar esta parte para no tener tanto código e irlo abrumando. Le voy a poner aquí la edad. Si se fijan, es exactamente lo mismo el párrafo, pero nosotros podemos mandar impresión directamente con un menor que, un símbolo de interrogación y un igual. Esto es equivalente a como si pusiéramos un eco. Le voy a decir, ok, imprime lo que va a ser la edad. Automáticamente vamos a tener el mismo resultado, ¿sí? Bueno, ahí se ve un poquito cambio porque me faltó el punto y coma, digo los dos puntos, ahí está. Entonces, bueno, así es como nosotros trabajamos con el tipo de variable. Nosotros vamos a tener variables, por ejemplo, tenemos lógicas. Estas hacen referencia cuando queremos hacer operaciones relacionales o lógicas, reciben solamente un falso o un verdadero, ¿sí? Igual si nosotros lo revisamos, aquí hay un falso, entonces me lo va a dar como si no tuviera nada como tal, ¿sí? Si yo lo manejo como true, va a pasar exactamente como 1, ¿sí? Hay presencia de valor, hay el verdadero, pero lo interpreta como numérico. También vamos a tener variables que son decimales, ¿sí? Entonces, si yo también lo genero de esta manera, perdón, ok, entonces ya tengo valores también que son decimales. Y algo bien importante que ya estuvimos viendo aquí, pues tenemos cadenas, ¿sí? Esta es una cadena. Esta cadena con comillas simples es una expresión o es una referencia que me permite mostrar todo lo que esté entre comillas exactamente como yo lo estoy escribiendo aquí. Van a decir, bueno, ¿y por qué dice que exactamente? Porque si yo, por ejemplo, aquí le pongo, vamos a decirlo aquí, creo que se llamaba trabajo, ¿sí? Si yo lo muestro de esta manera, pues entonces se va a mostrar como trabajo. Sin embargo, yo también puedo tener la posibilidad de trabajarlo con comillas dobles y también se considera como si fuera una cadena. La diferencia que yo voy a tener aquí es que esto, cuando yo pongo las comillas dobles, automáticamente le estoy diciendo a PHP que me revise lo que tiene dentro mi cadena, y si hay algún tipo de carácter de escape o algo, o como en nuestro caso una variable, quiero que le expanda. Entonces, si yo lo muestro, me va a dar el valor que tiene la cadena en ese momento. En vez de darme el valor de la digo, el nombre de la variable como lo tengo aquí, entonces en la parte de abajo me lo hace, me lo expande, ¿no? Algo muy similar a esto, al de comilla simple, pero para textos un poquito más grande, se le llama HERDOC, ¿sí? Que es otro tipo de declarar cadenas. Este lo hacemos con 3 símbolos de menor que, ¿sí? Le ponemos un identificador, por ejemplo, le voy a poner INI, ¿sí? Y a partir de ahí yo puedo escribir párrafos completos.
y este me lo interpreta como si fuera una cadena también, ¿sí? La diferencia está es de que aquí lo empezamos con un identificador, ¿sí? Y para que lo considere, pues hay que terminarlo con el identificador que yo estoy poniendo. Entonces, automáticamente esto me lo considera como una cadena completa. Es como si yo lo estuviera trabajando. Si yo lo ejecuto aquí, pues aquí voy a tener todo el valor, ¿no? De la misma manera, si yo le pongo aquí trabajo, más lo que tiene la edad en ese momento dado, pues entonces también va a ser este tipo de operación expandiendo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta parte, esta de Herdog, lo estaríamos viendo como si fuera la comilla doble, ¿no? Si nosotros quisiéramos que aparezca tal y como está, como si estuviera de comilla simple, lo único que hacemos es le agregamos comilla simple al identificador del inicio. Y con eso, si se fijan, vamos a tener que aquí, en vez de aparecer el valor que tienen las variables, me va a aparecer el nombre que vayamos a tener, ¿no? Entonces, si se fijan, pues tenemos aquí la posibilidad de ir almacenando información a través de lo que son variables. No son las únicas, estas son las más comunes que vamos a tener, o los tipos de datos más comunes que vamos a tener, y una representación en una página o en un sitio web que nos puede ayudar para mostrar más fácilmente información, ¿no? Entonces, son las variables o los tipos de datos más comunes.